Sí. Bien. Entonces, en el texto que les pedí que leyéramos, el capítulo como tal, la parte tercera, empieza con este título, con la noción de micropolítica. Ahora, la micropolítica no podría reducirse a una comprensión inicial de fenómenos micro, ¿no? O a una identificación entre lo micro con lo molecular y lo macro con lo molar. El mismo Guattari distingue esas posiciones para señalar que lo fundamental es establecer con claridad cómo se genera el entrecruzamiento de esos niveles. Y se necesita una lógica distinta, que ya no sea una lógica binaria ni una lógica dialéctica, que permita dar cuenta de los modos como se superponen e interactúan estos niveles, ¿no? Cito, la cuestión micropolítica, esto es la cuestión de una analítica de las formaciones del deseo en el campo social. Esta es una definición, ¿no? Analítica de las formaciones del deseo en el campo social. Vincula ahora lo político con el deseo, luego lo suelta un poco para hablar de economía deseante, luego de microvectores de deseo. Es decir, Guattari ubica como muchas posibilidades discursivas al respecto de esto, porque le da como, quiere tener la precaución metodológica de que lo molar y lo molecular no se conviertan en modos de captura epistemológica sobre lo que se está analizando. Habla sobre el modo en cómo el nivel de las diferencias sociales más amplias, lo que he llamado molar, se cruza con eso que he llamado molecular. Entre estos dos niveles no hay una oposición distintiva, que dependa de un principio lógico de contradicción. Parece difícil, pero es preciso cambiar de lógica. En la física cuántica, por ejemplo, fue necesario que en un momento dado los físicos admitieran que la materia es corpuscular y ondulatoria al mismo tiempo. De la misma forma, las luchas sociales son al mismo tiempo molares y moleculares. Fin de cita. Ahora, plantear este elemento implica que es posible establecer en un ejercicio cartográfico de corte analítico de circulación de vectores deseantes, cómo es que se generan elementos moleculares y molares al mismo tiempo en la problematización. La pregunta es cómo. Es decir, ¿cuáles son los aspectos sociales más amplios, ¿no? Los elementos más amplios, y los otros elementos en los que microvectores deseantes se interconectan, pululan, emergen, se conectan con esos elementos molares, ¿no? Casi siempre, para poder dar cuenta de esas conexiones, esas superposiciones, Guattari termina oyendo al campo de la estética, a la literatura, al teatro o a la pintura, o termina yendo a configuraciones de organizaciones sociales que estarían afuera o en el margen de lo que implica la relación con los derechos o lo que implica el reconocimiento de la ciudadanía por parte de los estados. Así que la conexión entre lo molar y lo molecular es la tarea, y habría que reconocer que no se necesita un enfrentamiento entre los dos elementos, sino mejor dar cuenta de cómo se genera esa conexión. Y por esa razón, un poco más adelante, luego de la pregunta que le hacen acerca de cómo podrían utilizarse estos conceptos en la especificidad de un colectivo social, entonces Guattari argumenta. Por eso es preciso desconfiar de este tipo de categorización molar-molecular que separa demasiado los campos. Las máquinas productivas capitalísticas funcionan mal o ni siquiera funcionan si no existe esa captura de los miniprocesos del deseo, de cierta libertad de singularización, poco importa cómo la llamemos. Si hay una problemática con la cual los sistemas totalitarios de tipo soviético u otro tienen una gran dificultad para sortearla, es precisamente esta. Inversamente, saber lidiar con esa problemática es una de las grandes superioridades de la producción de la subjetividad en los países capitalistas. Ser capaz de realizar una cooptación permanente de los microvectores de subjetivación singular a través de los medios de comunicación, a través de una serie de sistemas muy complejos. Fin de cita. Entonces, establecer lo molar y lo molecular empieza por asumir que son las interacciones entre esas máquinas productivas inmensas y muy grandes del capital y los microvectores de subjetivación singular
los que hacen viable la producción. No se puede producir en el capitalismo sin esa interconexión. Ahora, microvectores de subjetivación singular. La noción de singularidad aparecerá constantemente. Guattari preferirá hablar de singularización y no de singularidad, porque todo el tiempo está insistiendo en que se trata de un proceso, y ese proceso analítico que tiene alguna carga crítica consistiría, por un lado, en hacer visibles los grandes bloques de corte molar y al mismo tiempo la emergencia de estos microvectores de subjetivación o de los elementos maquínicos deseantes. Guattari cree que es esa interconexión justamente la que hace que Capital funcione. Y a diferencia de otros modos de lo político, esa interacción de las modalidades comunicativas, esos modos de captura, de gestión, de delineamiento del deseo por máquinas de comunicación, es justamente lo que hay que revisar en la especificidad de las problematizaciones. Sea el caso, por ejemplo, entonces, de las investigaciones en curso, todas, de alguna manera, tienen vínculos con máquinas comunicativas. Bien sea porque las máquinas comunicativas terminan haciendo parte de una estrategia en la que se captura y se gestiona, por un lado, el territorio, se gestiona un modo de existencia, se le dice a unos sujetos qué hay que hacer, qué deben pensar, qué deben sentir, etcétera, qué desear. Y por el otro, por el hecho de que también hay máquinas comunicativas que terminan proponiéndose como microvectores de subjetivación singular, es decir, como maneras otras de plantear una reflexión sobre el modo de ser que somos. Así que no cabe aquí una visión dialéctica, no cabe aquí una visión de contradicción, de enfrentamiento entre lo molar y lo molecular. Lo que sí cabe es la especificidad de ese elemento. Ahora, mini procesos del deseo, libertad de singularización, todo ese conjunto de elementos trata de hacer visible cómo en esa interacción compleja entre lo molar y lo molecular aparece ese espacio, ese elemento de interacción entre fuerzas deseantes que por un lado quieren pervertir, corroer, reconfigurar elementos que han sido calculados como microvector al interior de esa interacción, o por el otro, elementos que son diseñados y que emergen con una impactante efectividad para hacer funcionar la máquina en el orden molar. Hacer visible entonces la interacción en la investigación permitiría reconocer que lo molar no es únicamente lo estatal, son los grandes bloques que implican unos ciertos modos de producción, especialmente de modos de existencia, y al mismo tiempo hacer visible cómo esos grandes bloques están conectados con, dependen de, hacen emerger, se vinculan a, son colonizados por esos elementos deseantes. Así que por un lado, la máquina comunicativa que esté presente de algún modo en las problematizaciones que investigamos, tiene por objeto vincular, conectar esos aspectos de lo molar y lo molecular al mismo tiempo que gestiona esos microvectores de subjetivación singular. Luego aparece la apuesta por el concepto de singularización, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería claro dejar en el análisis y en el trabajo crítico en qué consistirían los procesos de singularización que emergen en los territorios o que están presentes en los territorios. Aparece entonces este concepto como una gran herramienta para establecer cómo es que al interior de esas luchas aparecen modos de existencia otros. Dice Guattari, en el fondo, los procesos de singularización no pueden ser específicamente atribuidos a un nivel macrosocial, ni a un nivel microsocial, ni siquiera a un nivel individual. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante porque la singularización no corresponde ni a lo macro, ni a lo micro, ni a lo individual. Es decir, no podría hacerse visible un puro agente social para otorgarle a ese agente social esa singularización. La singularización es un proceso, es decir, un agenciamiento.
Y cuando es un agenciamiento, no es únicamente un sujeto que lo hace, sino una circulación deseante, una reconfiguración del deseo, la que está ocurriendo a nivel del territorio. Por eso no podría decirse X sujeto en la investigación encarna la singularización en sí. Mejor habría que distinguir los diferentes entrecruzamientos para hacer visible cómo la emergencia de determinados deseos, de ciertos esquemas deseantes, señalan el proceso de singularización. Guattari continúa. Por eso prefiero hablar de proceso de singularización en lugar de singularidad, aunque sin hacer apología de esos procesos, ya que pueden entrar en toda suerte de sistemas de cooptación, de sistemas de modelización. El subrayado del texto. Toda problemática micropolítica consiste exactamente en intentar agenciar los procesos de singularización en el propio nivel en el cual emergen. Y esto es increíblemente importante, porque esta indicación es, por un lado, metodológica, pero por el otro lado es una indicación de corte político. ¿Mm? Agenciar los procesos de singularización en el propio nivel en el cual emergen. Así que el proceso como tal, en la visibilización, que se hace a través del ejercicio analítico, permite entender dónde aparecen esas reconfiguraciones deseantes y en qué nivel está presente. Como no puede identificarse ni un macro sujeto, ni un sujeto social, ni un agente, sino que se identifica el proceso, hacer visible el proceso señala en qué consiste el agenciamiento. Ahora, por un lado, ese agenciamiento, como todos sabemos, es susceptible de configurarse de manera creativa o es susceptible de ser gestionado por algún modo del dispositivo o por alguna máquina de captura que esté presente. Y esto con el fin de frustrar su cooptación por la producción de la subjetividad capitalística, ya sea por medio de la gran red de equipamientos colectivos. El concepto de equipamiento colectivo lo propone Guattari como una manera de hablar acerca de instituciones, interacciones de dispositivo entre instituciones, entregas de identidad e identificaciones por parte de colectivos, ya sea por medio de estructuras de reapropiación por la acción militante, como las que usted ha invocado. Se refiere a la persona que le está haciendo la pregunta en la entrevista. La acción militante también está expuesta a riesgos de modelización, ¿no? La alternativa, comillas, por ejemplo, puede ser una modelización igualmente opresora, aunque de otra forma. Por lo tanto, una micropolítica analítica de las singularidades tendría que atravesar esas diferentes estratificaciones, esos diferentes niveles. Fin de cita. Asumir que lo molar es lo malo y lo molecular lo bueno, asumir que existen agenciamientos que son aquellos que realmente hacen parte de la alternativa versus un movimiento conservadorista, asumir una posición según la cual toda micropolítica es en sí misma positiva, es justamente lo que Guattari quiere evitar. Y quiere evitar porque puede pasar, lo dice varias veces en el texto, que un ejercicio de emancipación a nivel molar genere tremendos microfascismos a nivel molecular. Y también puede pasar que tremendas capturas a nivel molar, como la cuestión de la iglesia, etcétera, o la educación, puedan generar elementos micropolíticos tremendamente novedosos y creativos. Perdón. Así que el primer movimiento sería dejar afuera cualquier pretensión dialéctica de enfrentamiento entre A y B, entre molar y molecular, ubicar las interacciones complejas que funcionan ahí, especialmente en el vínculo entre esos aspectos micropolíticos y macropolíticos en un determinado territorio, en un agenciamiento, plantear el nivel de agenciamiento en el que está emergiendo y desde ahí desatar la máquina deseante, llevar a cabo el agenciamiento en ese nivel, evitar suponer que ese enfrentamiento en sí mismo garantizará la aparición de la libertad o la emergencia de una alternativa, y más bien estar pendientes todo el tiempo del modo como el agenciamiento hace aparecer lo nuevo. Esos elementos complejos son los que implican el ejercicio analítico. Ahora, la emergencia de esos procesos de singularización, hacer visibles esos procesos, es justamente el trabajo en su configuración
en términos de modo de máquina de guerra. Es decir, el diseño de una máquina de guerra depende de la posibilidad que tienen los sujetos que investigan, que llevan a cabo el trabajo de investigación social, justamente de cómo funcionan esas interacciones estratégicas en los territorios y cómo funcionan esas estratificaciones. Así que cómo enfrentar, ¿no? La palabra enfrentar tiene el inconveniente de que puede lucir como oponer, es decir, como oponer A a B, pero es más bien cómo enfrentar ese diseño y esa captura de esas interacciones entre lo molecular y lo molecular para reconocer esos elementos de subjetivación presentes y desencadenar agenciamientos que ya se entienden que en cierto nivel son altamente efectivos, que son capaces de mover la máquina deseante. Creo que esos aspectos que acabo de señalar implican puntos de conexión interesantes entre lo metodológico y lo político. Bien, en las entrevistas, en las preguntas que hacen las personas presentes, Guattari tiene que hacer esta distinción constantemente, ¿no? No existe lógica de contradicción entre los niveles molar y molecular. Las mismas especies de elementos, los mismos tipos de componentes individuales y colectivos en juego, en determinado espacio social, pueden funcionar de modo emancipador a nivel molar y coextensivamente ser extremadamente reaccionarios a nivel molecular. La cuestión micropolítica es la de cómo reproducimos o no los modos de subjetivación dominantes. Y esta parte de los modos de subjetivación dominantes se interconecta entonces con otros modos de señalar esos elementos, ¿no? Que van desde las cuestiones de las capturas, las gestiones deseantes, la captura de los microvectores de subjetivación. Es decir, Guattari parece decir lo mismo una y otra vez, pero de maneras diferentes, ¿no? Intentando salirse de una especie de solidificación, ¿no? De los conceptos y los elementos que puedan plantearse para llevar a cabo el análisis micropolítico. Ahora, la reproducción implica aquí justamente los niveles molares y moleculares, ¿no? La cuestión micropolítica es la de cómo reproducimos o no los modos de subjetivación y cómo se hace justamente en esos dos niveles. Porque alguien podría pensar que la cuestión micropolítica es única y exclusivamente una cuestión molecular. Y eso es justamente lo que quiere decir que no es así, ¿no? Las reproducciones de ciertos modos de subjetivación dominantes cuentan con tremendos aparatos en los que se gestiona la vida de los sujetos, pero que necesitan esos microvectores deseantes, esos microvectores de subjetivación para poder funcionar, para que las máquinas de captura puedan funcionar. Sin esos elementos de carácter molecular, no puede funcionar lo molar. Así entonces es esa interacción la que hay que mostrar. Y Guattari lo dice varias veces, incluso a la persona que le pregunta en este sector del texto, le dice que es la especificidad analítica de aquellos que participan en esa lucha las que pueden dar cuenta de lo que está pasando. Así que aquí diríamos que un agente social comprometido, vinculado con una problematización, plantea una cierta manera de dar cuenta cómo se interconectan estos puntos y desde ahí detecta, hace visible el nivel de emergencia de esas interconexiones para desde ahí desencadenar los agenciamientos que serían necesarios para poder hacer que microvectores de subjetivación aparezcan de una manera distinta, que aparezcan elementos nuevos. En este sector del texto, Guattari trae una de esas muchas figuras estéticas que él propone cuando quiere mostrar cómo funcionaría en términos metodológicos el ejercicio analítico. Lo dice solo una vez y lo conecta inmediatamente con Artaud, pero digamos que hace visible enseguida cómo hay muchas maneras de llevar a cabo ese análisis. No habría, por decirlo así, una cierta metodología cerrada, un cierto conjunto de pasos que resuelva de una vez por todas qué es eso que es hacer micropolítica o análisis micropolítico. Más bien, habría que reconocer que hay que diseñar un ejercicio en el marco de la especificidad de la problematización o de la lucha. Dice Guattari, basta sacar los ojos por un instante de las representaciones de la política que suministran los medios de comunicación de masas y, está subrayado, examinar lo que pasa en el teatro de los afectos. Seguir los gestos, el movimiento de los labios, las caretas, la falta de gracia de los cuerpos. Basta eso para descubrir
que la mayor parte del tiempo, subrayado, los campeones de la libertad son tan despreciables como los defensores del conservadurismo. Y cuando esa ronda empieza a funcionar en el nivel más bajo, en el grassroots, tal vez se acuerdan del grassroots, Deleuze lo pone como ejemplo varias veces, es ese pasto que tiene raíz profunda, que ¿no? Cuesta mucho trabajo. Todos los que hemos intentado limpiar alguna vez un jardín, hemos encontrado esas hierbas que les cuesta mucho trabajo salir. Ese es el grassroots. Entramos en un proceso de posible apreciación de las prácticas sociales moleculares. Y aquí aparece el elemento estético, como un pintor que se desprende de la primera visión para recuperar los elementos de referencia que constituyen la verdadera trama de su tela. Esta afirmación no es solamente bellísima, sino que es increíblemente útil, ¿no? La especificidad de diseño que va a plantear el ejercicio analítico. Es sombrío, fíjese cómo se trata todo de bloques de afecto intenso. Es sombrío, es próximo, es caliente, es granuloso. Con la política sucede lo mismo. Se trata de una escena de representación analítica. Fíjense que aquí el debate con el psicoanálisis está en pleno furor, porque el psicoanálisis también ve ese elemento como una posibilidad de representación, como una escena, ¿no? En el sentido del teatro de la crueldad de Artaud, en la cual debemos aprender lo deplorable en lo que tenemos delante nuestro, pero también a nuestro alrededor, incluso dentro nuestro. A través de la cartografía de las formaciones subjetivas, podemos esperar distinguirnos de los investimentos libidinales dominantes. Fíjense cómo estos investimentos libidinales dominantes son exactamente lo mismo que se está diciendo aquí cuando se señala modos de subjetivación dominantes. Así que diferentes maneras de decirlo, diferentes modos de plantearlo, con el propósito de no quedar encerrado en una única visión de lo que implicaría hacer una cartografía. De ahí lo difícil que es diseñar una cartografía en un ejercicio de investigación. Porque por un lado, los elementos estéticos disponibles, la especificidad de la problematización, los bloques afectivos intensos que circulan en los diferentes niveles en los que se da experimentación o captura, termina solicitándole al ejercicio cartográfico no un conjunto de pasos en su metodología, sino una solicitud de creación, un ejercicio de creación. El ejercicio cartográfico termina siendo una modalidad creativa. Digamos que nosotros conocemos métodos que tienen relativamente un conjunto de pasos, aunque generales claros, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la hermenéutica o en la genealogía. Pero en el ejercicio cartográfico aparece esta exigencia en la que no podría darse un único modo de hacer la cartografía, ¿no? Se necesita apelar a ese elemento estético en el sentido de hacer visible la configuración afectiva para desde ahí establecer cómo se genera la interconexión, los puntos de contacto y las modalidades de conexión entre lo molar y lo molecular. Así que, en el fondo, que alguien proponga un cierto ejercicio de libertad, pero que no haya hecho este ejercicio analítico, o sea, que no haya mostrado cómo es que en efecto detrás de esas promesas de libertad pueden estar tremendos elementos de captura. Habría que sospechar un poco entonces de las maneras como las ofertas de libertad del capital terminan siendo máquinas que gestionen un cierto espacio de singularización que realmente termina siendo una captura por diseño. Y mejor reconocer que habría un ejercicio que puede ser poético, literario, teatral, que puede ser de corte pintura, es decir, en el que a través de esos aprendizajes que se dan desde lo estético, se pueden sacar los elementos para establecer las conexiones presentes en la problematización. Por eso, hacer el diseño de una cartografía no es simple. Hay elementos que, digamos, están claros, ¿no? Como las interconexiones, el proceso de singularización, lo molar, lo molecular, los niveles, etc. Pero diseñar la cartografía en sí misma implica un ejercicio de creación que puede ser, que puede tener una complejidad que
pretende dar cuenta de lo que ocurre en la problemática. Después propone lo que él llama la regla número 1, lo hace de manera irónica, ¿no? Si hubiese que señalar la regla número 1 de la micropolítica, la número 1 y la única, una especie de parámetro de una analítica de las formaciones del inconsciente en el campo social, fíjese, una manera distinta de decir micropolítica, ¿no? Yo diría lo siguiente: está alerta frente a todos los factores de culpabilización. Está alerta frente a todo lo que bloquea los procesos de transformación del campo subjetivo. Esos procesos de transformación que se dan en diferentes campos de la experimentación social pueden ser mínimos a veces y, sin embargo, construyen el inicio de una mutación mucho mayor. Y aparece entonces aquí, digamos de manera clara, el vínculo crítica ficción experimentación que estaría presente en el ejercicio que está planteando Guattari. Hay experimentaciones sociales y esas experimentaciones sociales se articulan con modalidades distintas de configurar el lenguaje y al mismo tiempo de llevar a cabo un ejercicio analítico de lo que está pasando con las economías deseantes. Y todo eso es susceptible de plantear una especie de imperativo, ¿cómo podríamos decir? De elemento de estar pendiente de, porque siempre y en todos los casos puede pasar que ese ejercicio de experimentación termine enfrentándose a elementos que lo bloquean precisamente porque hace emerger lo nuevo. Si nos preguntaran aquí, pareciera complementarse la cuestión de la prudencia en Deleuze, ¿no? Porque, claro, sé prudente en tu experimentación. Sí, claro, hay que ser prudente en la experimentación, porque nos puede costar la vida o podemos terminar siendo fascistas. Pero aquí aparece una especie de estar alerta a respecto de las propuestas de experimentación, ya no en el sentido de la prudencia, sino en el sentido de tener claro cómo podría pasar que ese ejercicio de experimentación fuera bloqueado. Y esto que se dice aquí es muy importante en política, es muy interesante en política porque todos los que hemos vivido esas interacciones con lo político hemos sentido esto. Sigue Guattari. Estos procesos tienen siempre un comienzo problemático y por eso es frecuente que intentemos encontrar parámetros externos a nuestra propia experiencia o que intentemos referirla a otras experiencias. Aquí hay una cuestión compleja porque en la acción política como tal, en un cierto elemento de agenciamiento, el inicio, el despegue, el empezar, implica el esfuerzo por averiguar cómo se consigue lo nuevo, pero es muy difícil, es muy complicado. Las rutas pueden dirigirse a cualquier parte. Puede pasar que la captura sea muy rápida o que se pierda uno en el bosque tratando de ver los árboles. Digamos que en ese elemento entonces aparece una estrategia bastante conocida en política que es preguntarse qué han hecho los otros o qué se ha hecho en términos históricos o cómo han luchado exposiciones. Y cuando aparece eso, entonces perdemos un poco la dinámica de lo que implica sostener el comienzo, pero sostener el comienzo no únicamente para hacer viable el mantenimiento del flujo maquínico deseante, sino especialmente para darle espacio a la especificidad de la experimentación. Entonces, claro, como es tan complejo ese elemento, como empezar ahí es tan difícil, entonces terminamos buscando parámetros no desde la especificidad de las interacciones entre lo molar y lo molecular propias de la problematización, sino que empezamos a buscar parámetros en otros lados. Este tipo de actitud es justamente consecuencia de los sistemas de culpabilización que funcionan como factor de inhibición de todo aquello que se escapa de las redundancias dominantes. La noción de redundancia aquí va a ser muy interesante porque se conectará con la cuestión de la revolución y porque se conectará con el problema de las repeticiones, ¿no? Y lo que implica una repetición de, ¿no? O una repetición que es capaz de hacer emerger cosas nuevas. Así que factor de inhibición de todo aquello que se escapa de las redundancias dominantes. Culpabilización entonces aquí implicaría esa extraña sensación que se tiene cuando se empieza la experimentación. Muy probablemente ustedes lo han sentido cuando empezaron a proponer sus propios ejercicios de investigación en la problematización, porque hay un momento en el que secuenciaciones redundantes de captura
aparecen como elemento inhibidor de la experimentación posible. Y Guattari llama a eso culpabilización, y lo llama así, para establecer el modo como esa modalidad afectiva tan terrible que es la culpa, se mete en el diseño de una experimentación social posible. Ahora bien, esas tentativas siempre comienzan en condiciones difíciles, con objetivos relativos y limitados a corto plazo. Lo importante entonces es captar el campo de posibles del que son portadores. Esto es bellísimo, ¿no? Como recuerden, esto está pasando en Brasil. Entonces, en este mismo libro hay una conversación con Lula y con otros actores políticos de Brasil en los 70, ¿no? Pues es a través de este tipo de metabolismo que se forman los verdaderos vectores de transformación social. Por esta razón me parece fundamental la práctica de una analítica social de la culpabilidad. Fíjense cómo esta micropolítica tendría esta tarea también. Es decir, reconocer cómo modalidades afectivas intensas emergen como inhibidores de posibilidades de experimentación social, bloqueando el acceso a un campo de posibles. Es muy interesante porque si ya existe la regla fundamental de la prudencia, se puede complementar claramente con esta otra, que tiene que ver con una especie de movimiento negativo en el que se reconoce cómo afectividades pueden aparecer como elementos de inhibición de un campo de lo posible en el marco de un enfrentamiento, de una experimentación social. Bien. Profe Adrián, Sí. ¿me escucha? Sí, señora. ¿Puede repetir esa definición, por favor, de culpabilidad? Sí. La culpabilidad es la emergencia de bloques afectivos intensos que bloquean, que inhiben las posibilidades creativas de la experimentación. Ahora, la palabra tentativa es compleja porque la noción de tentativa es, ¿cómo decirlo? Digamos que no es suficiente, pero supongamos que se plantea el inicio de una experimentación y siempre que se plantea ese inicio, que es difícil, complejo, lleno de incertidumbres, no está claro si la acción A es la estratégica o no, etc. Todo ese elemento de incertidumbre se ve ahora enfrentado a redundancias dominantes que tienen acceso a máquinas afectivas que llenan de culpa los procesos de experimentación. Entonces, la culpa aquí no sería un asunto puramente moral, sino especialmente un ataque afectivo a la capacidad creativa que puede generar en un campo de posibles esa experimentación social. Piense un poco, por ejemplo, en las redundancias que se generaron ahorita con la marcha del 8M, ¿no? Entonces, apareció el problema, el presidente dijo que el SMAT había atacado a los grupos de mujeres, el centro se llenó de grafitis por todas partes, hubo expresiones violentas y, por un lado, unas fuerzas sociales intentan plantear una posibilidad nueva, pero terminan capturados y movidos por las mismas redundancias dominantes. La secuenciación, la captura de la máquina, ¿no? Que ahora me hace sentir increíblemente culpable porque no pudimos concretar un movimiento que transformara, que hiciera viable los posibles de los que debería estar preñado el movimiento de experimentación social. Entonces, claro, se intenta, los comienzos son difíciles, ¿no? La cuestión trans intentó conectarse con las mujeres no querían, sí querían, es decir, todo ese conjunto de elementos implicó unas derivaciones que intentaban conectarse, como ha pasado en otros momentos en Colombia, en los que los movimientos sociales se han conectado, incluso de manera un poco espontánea, pero esta vez no fue viable. Y esta vez no fue viable porque estaba en el ambiente ese esquema de captura constante en el que la rabia y el enfrentamiento con la dominación se apoderan de los espacios sociales y no necesariamente hacen emerger lo creativo, ¿no? Muy pocos elementos
puramente creativos emergieron, ¿no? Pero de todas maneras esos sujetos siguen preguntándose si el acceso a esas posibilidades estéticas o esas maneras de lo estético son suficientes para proponer alguna clase de cambio. No sé si me expliqué, Joana. Sí, sí. Adrián. ¿No? Que también se me ocurría lo que está apareciendo ahorita de cómo señalan a las que rayaron el centro como de culpables de poner a otras mujeres penalizadas a limpiar. Claro. Si era uno de los conceptos que más me llamó la atención del texto, la idea de culpabilidad. Sí, es impresionante, pero si en algún lugar se vio eso fue ahorita en el 8M. Sí. Hay una relación ahí entre lo que maneja Nietzsche sobre la culpa y obviamente el propio Guattari Deleuze en Mimesetas, cuando se entiende básicamente la culpa como una cierta fundamentación de la producción, digamos en términos foucaultianos, de tecnologías que hacen que el sujeto se siente de alguna manera en términos de su identidad, de sus valores, normalizado, pero básicamente cualquier cosa que vaya en contra de esa normalización, pues hace que el sujeto se sienta culpable, valga la redundancia en el término. Es de allí que siento yo que de alguna manera la propuesta vuelve otra vez a hablarnos indirectamente de esos modos de subjetivación directamente a través de la culpa, que obviamente han pasado por las lógicas religiosas y de una manera muy fuerte en Occidente desde el cristianismo, que es lo que critica Nietzsche concretamente. Sí, bueno, en el segundo tratado de la genealogía de la moral, Nietzsche, culpa, mala conciencia, Nietzsche muestra cómo con la culpa aparece la memoria, una memoria vinculada al dolor, y al mismo tiempo aparece la noción de deuda. Quien es culpable es deudor de. Ahora, en este caso, esta gestión de una forma de deuda tiene que ver con el hecho de que la incertidumbre la incertidumbre propia de las experimentaciones sociales que empiezan a arrancar, que no necesariamente tienen un programa, que no necesariamente tienen un plan, cuya fuerza deseante no necesariamente les va a alcanzar para llegar hasta cierto punto de no retorno, punto de no inflexión. Cuando eso ocurre, las redundancias propias de las máquinas de captura aparecen como elemento para señalar y vaciar el campo de posibles, ¿no? En este caso, el debate que tiene Guattari con Lula sobre el papel del Partido de los Trabajadores muestra el inconveniente de que, por un lado, el partido aparezca como una especie de esperanza para el cambio social en Brasil, pero al mismo tiempo se llene de un conjunto de prácticas que son típicas de las estructuras de dominación de los partidos, ¿no? Lula se escapa, Lula le dice ni una ni otra, ni cubanos, ni marxistas, sin embargo, Guattari lo lleva una y otra vez al mismo problema, ¿no? El hecho de que pasa que al interior de la constitución del partido, en tanto que partido, las interacciones entre lo molar y lo molecular tienen que hacerse visibles para que no vaya a pasar que en este ejercicio de experimentación social aparezcan estas redundancias que terminarían dañando el proyecto. Bien, ¿puedo seguir? ¿Sí? Sí, no, solamente que me acordó del trabajo de Lazarato, que muestra precisamente lo que sería la biopolítica de la deuda, retomando toda esa configuración que estaría ahí detrás de cómo el sujeto en el capitalismo se asume la culpa, pero de alguna manera le permite al capitalismo que el sujeto termine pagando la deuda capitalista continuamente, porque ya no hay un sujeto que te diga, tú eres culpable, pero tú mismo vas y pagas la deuda continuamente del banco, y esto, de aquello, de lo otro, que está bien detrás, solamente que recordé eso ahí. Y eso se conectaría con la idea de la semántica de la deuda infinita. De la deuda infinita. Es que él habla de dos tecnologías capitalistas que se dan dentro de estos procesos de subjetivación capitalística, que son la culpa y la infantilización. O
sea, Sí, nos claro. están recogiendo ambos. Porque, y finalmente, el trasfondo de todo esto es la captura del deseo, ¿no? Creo que no sé, un poco para entender el panorama que nos está presentando Adrián, que me parece pues súper interesante. Tal vez habría que ir también un poco más atrás a la discusión que tiene Guattari con el psicoanálisis y cómo desde esa discusión con el psicoanálisis aparecen tres conceptos que me parece a mí que son importantísimos en ese texto, que es el concepto de la individuación, la subjetivación y la singularización. Y esos tres conceptos para él son totalmente diferentes. Incluso ya el hacernos como una pregunta que siempre está como centrada en la singularidad, que es cómo producir singularidades que avanzan en un plano de las singularidades subjetivas y las transformaciones sociales y políticas. Casi que uno ve siempre en Guattari que se está tratando de mover como en dos planos. Un plano donde está la dimensión de lo político, de lo económico, de las transformaciones que se están dando ahí, pero también se está refiriendo en el mismo nivel micropolítico, digamos, o de una política molecular, porque lo dice también de esa manera. Es decir, cómo entender la política molecular en las subjetividades singulares. Y hace la diferencia muy clara entre lo que es una subjetividad singularizada y lo que es una subjetividad individualizada. Entonces, son dos planos, ¿cierto?, que zigzaguean ellos, pero que están dados. Entonces, para entender uno muy bien de qué está hablando, cuando habla de la subjetividad individualizada, tiene que referirse de alguna manera al debate con el psicoanálisis. Es decir, ¿qué es lo que hay en una subjetividad individualizada? Hay una captura del deseo, una captura del inconsciente. Es decir, se captura el deseo y se captura el inconsciente. Y si nosotros vemos en las propuestas de Guattari y de Deleuze, siempre se rescató del psicoanálisis el deseo creador y el inconsciente como el plano en el cual se mueve el deseo creador. Entonces, ¿qué es lo que resulta, digamos, de estos procesos de subjetivación que tienen dos destinos? Uno podría decir un destino que va hacia la individualización, que no es más que la captura del cuerpo, del alma, del deseo, ¿cierto? Y una subjetivación que ya no se mueve en lo capitalístico, sino una subjetivación que va hacia la singularización, que tiene algo que ver con lo que habla de la exentidad también. Singularidad es también un concepto que tiene que ver con multiplicidad y con diferencia. Lo dice incluso Guattari en este texto. No hay ninguna diferencia entre decir singularización a decir diferencia y multiplicidad. Entonces, yo creo que sí, todo el panorama político que nos está mostrando Adrián me parece muy interesante, pero digamos de cara a la elaboración de una cartografía, por decirlo de alguna manera, tendría uno que tener muy en cuenta también estos conceptos que se están jugando ahí. Uno miraría que la cartografía es una excelente propuesta que abre como un régimen de visibilización, que permite entender en una vida cuáles son las fuerzas, cuáles son los afectos, cuáles son las potencias que se están jugando. ¿De qué manera? Como lo dijo de pronto Adrián, tiene que ser muy creativo, pero eso es precisamente lo que se quiere ver en una cartografía. Fuerzas, potencias, afectos, cómo se están interconectando, qué multiplicidades surgieron ahí, cuáles fueron las interconexiones que se dieron. Y claro, eso puede ser un ejercicio estético, pero nos está mostrando algo. La misma pregunta que siempre me quedó después de leer el texto, de leer este texto, es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Cómo realmente entramos entonces en eso que se llama la micropolítica de las singularidades subjetivas? Y ahí es donde realmente nos tenemos que poner creativos
desde las ciencias sociales o desde los estudios sociales. ¿Qué es lo que se hace? Porque yo puedo reconocer en una cartografía que evidentemente lo que me juego en un zigzaguear entre una subjetividad singularizada o también dentro de una singularidad individualizada. A veces las mismas singularidades me rompen mi propia individualidad, como lo dice incluso Guattari en alguna parte, lo dice, los sueños, los deseos, las ensoñaciones, todo eso le rompen a uno la individualidad. Y a veces uno dice, ¿será que eso existe? ¿O será que lo que único existe es una subjetividad capitalista? Una subjetividad capitalizada. Entonces, pues la pregunta que me queda a mí, que trataré de darle algún tipo de respuesta es, bueno, ya frente a ese reto que se plantea en Guattari, que es cómo entonces, es decir, cómo impedir que procesos de singularización que implican trazar líneas de fuga, desterritorializar, reterritorializar, elaborar planos de composición, no sean capturados en el engranaje capitalístico. Y eso nos lleva exactamente a una micropolítica que toma, digamos, como objeto la singularización subjetiva. Es decir, ¿cómo hacer para que no nos capture el capitalismo? ¿Qué hacer? Y eso tiene que tener una propuesta política, pero una propuesta política que pasa por los afectos, que pasa por los deseos, que pasa por las fuerzas, es decir, que pasa por lo afectivo. Es la única manera que yo lo veo. Muy bien. Entonces, para terminar entonces esta parte, ¿no? Aparece la pregunta por la revolución, una pregunta muy importante en ciencia política. Digamos que la noción de revolución siempre ha sido una cuestión compleja y una cuestión problemática. Guattari tiene su manera de proponerlo, pero ya Kant, en su pregunta sobre la ilustración, y en otro texto, en un texto posterior que se llama Sobre la revolución, ya Kant mostraba un cierto desencanto con la Revolución Francesa y con la noción misma de revolución, porque en la pregunta por el acontecimiento daría la impresión que la revolución es el acontecimiento por excelencia. Entonces, Kant define el acontecimiento como el atravesamiento, la emergencia de la libertad en la historia. Y esta libertad es un asunto vinculado con la posibilidad racional de los seres humanos que a través de su ejercicio crítico algún día llegarán a ser ilustrados y autónomos. Todos sabemos lo complejo que fue esa propuesta, los aspectos universales, necesarios, cosmopolitas, y cómo la crítica contemporánea ataca esa visión kantiana de universal y necesario. Pero digamos que en estas visiones de alguna manera resuena una posición que Kant ya había señalado respecto de lo que pasa en una revolución, ¿no? Tanto en qué es la ilustración como en qué es la revolución, Kant señala que es probable que una revolución transforme ciertos aspectos sociales, pero no necesariamente la manera de pensar de las personas. Kant estaba convencido de que el verdadero acontecimiento es la ilustración y no la revolución, y esa ilustración como tal permitiría acceder a lo que nos hace realmente humanos y al vínculo con lo humano a través del camino de la razón. Desde una posición política en la que el uso público de la razón como derecho, como libertad, le está garantizado a aquel que en condición de maestro puede dirigirse a un público para ahí generar una deliberación que permita averiguar cuál será el camino de la libertad. Una libertad de pensamiento, dice Kant en la última parte, que termina siendo una libertad de obrar, una libertad de acción. La pregunta es si en efecto esas interacciones entre la libertad de pensamiento y la libertad de obrar tienen como acontecimiento, como espacio y tiempo privilegiados los esquemas de real revolución. Y pues así ha sido planteado, ¿no? Durante mucho tiempo se asumía que la revolución era el momento en el que por fin una cierta visión de lo humano
adquiría carne, se encarnaba en la historia, a través de movimientos tremendamente convulsos y fuertes y que hacían aparecer ese elemento de la libertad que no estaba antes. Como se fijan en el texto, Guattari se niega a asumir la revolución de esa manera y después cuando analiza el papel del marxismo, el papel del psicoanálisis, el lugar de las derivaciones postmarxistas, trotskistas, etc., Guattari se niega a asumir una noción de revolución como ese acontecimiento privilegiado en el que por fin concretaríamos la libertad en la historia, ¿no? Más bien propone la revolución no como un constante. Dice entonces, es preciso pensar un poquito qué quiere decir revolución. Este término está tan deteriorado, tan desgastado, se ha arrastrado ya por tantos lugares que sería preciso volver a un mínimo de definición, aunque sea elemental. Una revolución es algo de la naturaleza de un proceso, de una transformación que hace que no exista retorno al mismo punto. Y aquí es evidente la conexión con el eterno retorno de Nietzsche. Algo que paradójicamente contradice incluso el sentido de revolución, empleado para designar el movimiento de un astro alrededor de otro. La cursiva es del texto. La revolución es una repetición que cambia algo, una repetición que produce lo irreversible. Un suceso que produce historia, que acaba con la repetición de las mismas actitudes y de las mismas significaciones. Por tanto, y por definición, una revolución no puede ser programada, pues aquello que se programa es siempre déjà là. En francés eso es después de. Las revoluciones, así como la historia, siempre traen sorpresas. Son por naturaleza siempre imprevisibles. Eso no impide que se trabaje por la revolución cuando se entiende cursiva, trabajar por la revolución como trabajar por lo imprevisible. Entonces, esa noción de retorno que no nos lleva a lo mismo, esa circunvolución que tiene un punto de partida, pero cuyo punto de llegada es el punto de inflexión en el que la repetición ya no puede darse. La repetición que genera el cambio, la transformación, genera la paradoja de que por un lado una revolución es una repetición, porque pues el re de repetición está presente, pero al mismo tiempo hace emerger elementos distintos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre la posición kantiana y esta? Mientras Kant insistía en que el asunto es modificar el pensamiento a través de la ilustración, lo que Guattari está diciendo aquí es que hacer aparecer un campo de posibles que está presente en un movimiento, en un proceso en el que la singularización juega el juego de una experimentación social que desencadena movimientos en los que ahora ya no será posible pensar del mismo modo, actuar del mismo modo, vivir del mismo modo. La cuestión compleja aquí tiene que ver con el hecho de que no se sabe qué emergerá. En la cuestión del deseo, en tanto que el deseo no es carencia, sino es agencia, alguien podría pensar que lo imprevisible a lo que se refiere Guattari aquí es utópico o es un asunto de idealización, cuando justamente lo que quiere decir es lo contrario, ¿no? Trabajar por lo imprevisible es hacer emerger las modalidades creativas, pero nadie sabe en sentido estricto cuáles van a ser, ¿no? Más allá en los diferentes niveles y que hace aparecer lo nuevo, más allá de eso, nada es susceptible de planeación y tampoco es susceptible de previsión. Pero las fuerzas deseantes están agenciadas, están desencadenadas, las máquinas deseantes están desencadenadas. Así que una repetición que cambia algo, una repetición que produce lo irreversible. El vínculo con diferencia y repetición de Deleuze es más que claro, especialmente en el modo como Deleuze trae a Nietzsche para enfrentar la cuestión de la repetición en Freud. Esa definición de revolución se plantea, me quedó mal escrito, discúlpenme ahí, se plantea como un proceso de singularización existencial, ¿no? Esa es la definición. Dice, retomando el asunto, pienso que la idea de revolución se identifica con la idea de proceso. Producir algo que no exista,
producen una singularidad en la propia existencia de las cosas, de los pensamientos, de las sensibilidades. Es un proceso que acarrea mutaciones en el campo social inconsciente más allá del discurso. Podríamos llamar a eso un proceso de singularización existencial. La cuestión está en cómo hacer que se mantengan los procesos singulares, que están casi en la tangente y lo incomunicable, articulándolos en una obra, en un texto, en un modo de vida, articulado consigo mismos o con algunos otros, o en la invención de espacios de vida, de libertad y de creación. Fin de cita. Ahora, ese proceso de singularización existencial implica el hecho de que ese proceso es eso, un proceso, no un acabado, no una meta, es un agenciarse, un darse en el proceso, al mismo tiempo de una singularización, no de una singularidad, y susceptible, a pesar de su dificultad para ser comunicado, para ser dicho, para ser puesto en un agenciamiento colectivo de enunciación, si hay algo difícil de articular en el sentido de decir, es justamente articular un nuevo pensamiento. Plantear un nuevo modo de pensar es difícil, por eso la crítica, dice Foucault, siempre se ve un poco llena de la arena, de la playa, de otras posiciones, porque hacer aparecer lo nuevo como modo de pensamiento y comunicarlo, articularlo, no siempre es tan simple, no siempre es tan sencillo. En ese ejercicio que está tocando casi lo incomunicable, ser capaz de hacerlo expresar, hacerlo viable en una concreción, en este caso de corte estético o en la vida misma. La invención de espacios de vida que son el diseño mutante de un inconsciente social, ¿no? de una modalidad inconsciente. El espacio donde subyace de algún modo enterrado o no la verdad profunda y última sobre mí mismo. Imagínense ahora plantear un inconsciente en el que la invención de los movimientos del deseo reconfiguran este campo social deseante de tal manera que las posibilidades psicoanalíticas se pierden, pero al mismo tiempo aparece lo más difícil de todo, que es las nuevas formas de desear, que no son otra cosa que esto que se dice aquí como invención de espacios de vida, de libertad y de creación. Ahora, en el fenómeno estético es suficientemente conocido que en el proceso de creación ocurre esto, ¿no? Hay un momento en el que, por un lado, la incertidumbre de la experimentación nos lleva a intentar encontrar las posibilidades al mismo tiempo que la emergencia de lo nuevo genera ese movimiento agenciado, esa agencia que está en la lucha constante por hacer aparecer lo nuevo. Pero esta cuestión es muy compleja, es muy difícil, ¿no? Al punto que aquí, claro, la noción de prudencia deleuziana aparece de nuevo para recordarnos que puede pasar que un movimiento creativo también nos destruye. Y para terminar entonces la exposición con esta definición de revolución molecular que está en ese libro, les recuerdo que para la sesión que trabajaremos con Joana está el texto como tal de la revolución molecular. En esta definición inicial, ¿no? Guattari muestra en qué consistiría la propuesta política que él organiza. Dice, no creo que exista una transformación revolucionaria, sea cual sea el régimen, sino hay también una revolución cultural, una suerte de mutación de las personas. El conjunto de las posibilidades prácticas específicas de cambio de modo de vida. Eso está muy bien dicho, está muy claro. El conjunto de las posibilidades prácticas específicas de cambio de modo de vida. Es impresionante la manera como se plantea aquí. Con su potencial creador, es lo que constituye lo que yo llamo revolución molecular, condición para cualquier transformación social, ¿no? Guattari aquí ya se pone más claro, ¿no? Y va a señalar que para que exista esa transformación social se necesita esa revolución molecular, es decir, la convierte en condición. Y eso no tiene nada utópico ni idealista. Digamos que aquí termina esta parte de la exposición cuando no aparece un programa, no aparece un plan, no aparece un conjunto de pasos a realizar,
lo que aparece es un conjunto de herramientas analíticas que permitirían entender cómo se entrecruzan los elementos molares y moleculares en la especificidad de unas prácticas sociales en las que unos sujetos son, por un lado, gestionados en el marco de su propia manera de ser y al mismo tiempo están inmersos en superficies que podrían ofrecerles espacios de creación y de invención vital. Ese agenciamiento maquínico deseante es, por un lado, máquina de guerra, cuando es capaz de instalarse como arma política, como elemento para transformar las condiciones políticas disponibles en una problematización específica. Y por el otro es el gran espacio para la experimentación social en la que un agenciamiento colectivo, deseante y denunciación, es capaz de adquirir forma, de coger carne y de plantearse como elemento político, bien sea impulsado por los vectores de subjetivación deseante, bien sea pululando o emergiendo alrededor de los elementos de corte molar. Así que el conjunto, a mí me parece que esto es muy interesante para cerrar el trabajo, como manera de explicitar los aspectos políticos de la problematización, que fue con lo que empecé esta exposición. ¿Qué sería entonces eso que es lo político en las investigaciones? ¿No? Me parece que una muy buena manera de contestarlo es junto con Guattari cuando dice esto: el conjunto de las posibilidades prácticas específicas de cambio de modo de vida, ¿no? El conjunto de posibilidades prácticas específicas de cambio de modo de vida con su potencial creador. Me parece que entonces la exposición hace visible un conjunto de elementos que por un lado son ontológicos y por el otro lado políticos, pero también epistemológicos y metodológicos, y establece vínculos entre lo ético, lo estético y lo político que servirían como herramienta para entender cómo proponer una cierta modalidad analítica de corte micropolítico como parte del ejercicio de investigación. Gracias por escuchar y si hay preguntas.